situaciones, a enfrentar o bien a pasar por ellas. La victoria es mía. La victoria es mía, porque no es por mí, es por Él, que yo soy más que vencedor. Porque en Jesucristo somos más que vencedores. Por eso puedes resistir al diablo para que él huya de ti.
ayuda a este templo, porque tú habitas en él y todo lo que tú tocas santo es. Santo es, Señor. Podamos darle el valor que tiene para resguardarnos de todo aquello que no nos conviene, aunque nos sea lícito. No nos añade nada, no nos edifica, no incorpora nada bueno a nuestro espíritu. Señor, que podamos honrarte cada vez más con nuestra vida, con nuestro caminar, con nuestro accionar, para poder ser finalmente la alabanza de tu gloria y poder adorarte en espíritu y en verdad. Aleluya. Yo le invito a que nos pongamos de pie un instante para cerrar esto, pero vamos a dar voces de exclamación, de júbilo, de victoria. Levantemos con entusiasmo, con voces de entusiasmo, lo que tenemos en el corazón. Así que nosotros decimos que somos más que vencedores en Cristo, que tenemos una gracia que venció por y para nosotros, y que permanentemente, unción tras unción, poder tras poder, el Espíritu Santo la va incorporando, y nosotros cada vez más nos tenemos que sentir como poderosos gigantes, y sabemos que la manera de avanzar en la gracia es, si en lo poco somos fieles, en lo mucho el Señor nos pone. Pero tenemos que tener acciones de gracia, y una manera de dar acciones de gracia es reconocer que la gracia que Cristo ganó está en nuestras vidas. Así que yo le invito que levante su voz. Vamos a levantar nuestras voces. Usted de allí, yo desde acá. Vamos a decir: gracias Jesús, gloria a Dios, gracias Señor. Yo recibo en esta tarde lo que tu amor, tu misericordia y tu gracia añade a mi vida. En el nombre de Jesús, yo recibo salud para mi cuerpo enfermo. Yo recibo un milagro en el nombre de Jesús. Yo recibo un poder que vivifica desde la cabeza a la planta de mis pies. Yo recibo sanidad emocional para mi vida en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y yo recibo sanidad a la economía de mi vida en el nombre de Jesús. Tengo expectativa de más y más de tu gracia, con lo cual abro mi vida a poder ver cómo te glorificas en mi vida con las añadiduras en el nombre de Jesús. Yo busco en esta tarde poder recibir todo lo que tu Espíritu Santo trae de parte del reino de los cielos y tu justicia en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor, yo recibo en el nombre de Jesús. Yo recibo poder, autoridad renovada. Yo recibo añadiduras en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias, Señor. Yo te doy gracias, Jesús. Yo te doy gracias, Rey. Yo te doy gracias. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Gloria a Él. Gloria a su poder. Gloria a su gracia. Gracias, Señor. Recibo gozo. Recibo ganas de vivir. Recibo alegría. Contentamiento verdadero de parte de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Libera mi espíritu de toda angustia, de toda tristeza, de todo dolor, de todo trauma, de toda frustración.
Estoy haciendo. Bueno, vamos a compartir algo de la palabra hoy y tiene que ver con resistir al diablo y huirá de nosotros, o sea, de vosotros, de nosotros, de todo. Esto es importante que lo podamos ubicar, porque normalmente esto lo tomamos un poco como el logo, como en teoría, como intelectualmente, ya sabemos, pero el tema es cómo lo resistimos. Usted sabe muy bien que no es cuestión de saber que tenemos que resistir al diablo, sino es que tenemos que poder resistir al diablo, que es distinto. Entonces, esa es la necesidad que tenemos nosotros de recibir esa investidura permanente de la gracia que se sigue aumentando y aumentando. El 100% de la gracia es la victoria de Cristo, es el autor y consumador de la fe, es el amor de Dios perfeccionado, es la obediencia perfeccionada. Pero eso para nosotros se va incorporando poco a poco. Eso está en los tiempos de Dios, para la iglesia de Cristo. Ahora, claro, entendemos esto. Iglesias cristianas proféticas no son todas, hay algunas. Y dentro de esas algunas están quienes hacen bien y quienes no lo hacen tan bien. Y que Dios nos guarde a nosotros en esto. Pero si no lo hacen tan bien, es como que se demora lo que el Señor quiere derramar. Es como que se alarga los tiempos de Dios sobre esta tierra. Por un lado, queremos que se apresure el Señor, por muchas cosas, no es el tema. Y por otro lado, no lo dejamos porque la actitud de nuestros corazones no condice con lo que el Señor quisiera ver, con una sinceridad en los cristianos. Sinceridad de dejar simplemente que Él pueda incorporar esa gracia, porque el poder es de Dios, pero nosotros tenemos que creer y tenemos que dejar que ese poder se incorpore en nosotros. Yo lo que le voy a leer está en la palabra de Dios en Santiago, en el capítulo 4. Allí dice cosas interesantes del versículo 2 en adelante. Y también en la primera carta de San Pedro, en el capítulo 5. Son las dos cosas que vamos a tomar para poder tomar como referencia. Allí dice lo siguiente: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? O sea, nosotros tenemos siempre la dualidad, no tenemos un solo ánimo todavía, tenemos la parte natural que no está muerta en el sentido espiritual, y tenemos la naturaleza divina que tiene que ir creciendo y que es la que nosotros deberíamos amar sobre todas las cosas para que el tiempo se acorte y las bendiciones vengan sobreabundantemente y se nos simplifique todo. Pero bueno, esto no es tan sencillo, uno lo conoce, pero en los hechos hay que caminarlo y necesitamos del poder de Dios que nos vaya llevando, porque si no se nos hace imposible por nosotros, porque el conocimiento solo no nos habilita, no nos capacita el conocimiento. Lo que nos capacita es el conocimiento, el entendimiento y la gracia que se tiene que incorporar. Dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís, lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Luego dice: sí, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Sigue diciendo acá el apóstol Santiago otras cosas, ¿verdad? Dice: cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿Pensás que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Luego sigue diciendo: someteos pues a Dios, y acá viene, resistid al diablo y huirá de vosotros. Así que tenemos que someternos a Dios para poder resistir al diablo. Nosotros por nosotros no podemos resistir al diablo. Sabemos todo esto. Tenemos humanas debilidades y eso es un límite.
Sigue diciendo después: pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Y al final dice en el versículo 10 de ese capítulo 4: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Eso es lo que siempre venimos tratando, de que el Espíritu Santo nos lleve a aprender a humillarnos en la presencia de Dios. Humillarnos no es eterno, no es una forma, es un contenido, una realidad, es un sentir. No es del hombre, es de Dios. Entonces, aún para eso necesitamos del Espíritu Santo de Dios que nos dé una mano. Entonces, la gracia también trae esa parte, porque forma parte del carácter de Dios. Y al incorporarlo, nosotros vamos aprendiendo a presentarnos. Vamos aprendiendo cómo nos presentamos ante el Espíritu Santo de Dios. Esto solo el Espíritu Santo lo puede hacer. Pero el tema es que necesitamos al diablo para que huya de nosotros, para lo cual tenemos que someternos primero a Dios. Someternos a Dios, una de las cosas que tenemos que entenderlo así, de esta forma, no es místico, no es algo religioso, estructuradamente conocido por el intelecto, sino que esto es algo que tiene que ser llevado a la práctica de verdad. Yo le quiero leer, porque si no vamos a comenzar y no lo voy a leer más, en la primera carta de San Pedro, en el capítulo 5, del versículo 6 en adelante. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere el tiempo. Más abajo dice: sed sobrios, velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente alrededor, buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Acá está de nuevo. Así que por todos lados encontramos que tenemos que resistir al diablo. Traducido, para poder hablar un poco más prácticamente, es resistir a todos los problemas que se nos levantan, que no los provoca Dios, sino que nos provocan las tinieblas. La pregunta es, que nos tenemos que hacer todos: ¿podemos resistir al diablo con las defensas bajas? Tenemos que someternos a Dios. La manera de someternos a Dios es a través del Espíritu Santo. Y no solo a través del Espíritu Santo, sino que es buscando esa comunión personal y de poder entender a Dios en su tiempo y poder entender a Él como Él es en su carácter. ¿Por qué digo esto? Porque de lo contrario, la gracia no se incorpora en el cristiano. Entonces, por más que conozcamos la palabra, por más que nos congreguemos, todo va a ser de forma y no va a ser de fondo. O sea, no va a haber una transformación, y por lo tanto, cuando tengamos que resistir al diablo, vamos a encontrarnos porque tenemos las defensas bajas. Esto es como un cuerpo humano, si usted quiere. Cuando usted tiene las defensas del cuerpo bajas, usted sabe lo que le dicen los médicos: urge que levante las defensas, porque se va a agarrar todas las pestes habidas y por haber. Toda cosa que sobrevuela como enfermedad y peste se le viene. Entonces, tenemos necesidad, si la misma ciencia médica habla de que la defensa del cuerpo tiene que estar en el orden, en el equilibrio necesario, cuanto más para nosotros como cristianos tenemos que estar en la comunión personal, en la posición justa, en el equilibrio necesario, en la sinceridad del corazón, en la medida de fe que el Espíritu Santo trae e incorpora en nuestra vida cada vez que nosotros venimos a una reunión. Entonces, no podemos resistir al diablo con las defensas bajas. Usted dirá: ¿qué son las defensas bajas para un cristiano? Bueno, mire, prácticamente hablando y rápidamente, defensas bajas es la tristeza. Cuando usted y yo tenemos tristeza, nos provoca con el tiempo lo que se llama congoja de espíritu, o de corazón o de espíritu, es lo mismo. Usted no se olvide lo que le pasó a Moisés cuando fue a los suyos, que Dios lo envió, y le decía lo que Dios iba a hacer con ellos, que lo iba a liberar, que lo iba a sacar de la esclavitud. Pero dice, y está en la palabra, que dice que el pueblo no le escuchaba lo que decía. O sea, lo tenía enfrente y no lo escuchaba, no lo reconocía.
¿Por qué? Porque dice por la congoja de espíritu que tenía, por la esclavitud a la cual era sometida por el sistema de los egipcios. Por eso el pueblo le había clamado realmente, y por eso Dios escuchó el clamor y habrá dicho, bueno, claman lo suficiente como para que le envíe al libertador. Y así apareció Moisés, pero Moisés hablaba y no le creía, porque no le escuchaban. Bueno, eso aplicado hoy como cristiano para nuestra vida, cuando entramos en tristeza, entramos en lo que se llama congoja de espíritu. La congoja de espíritu no nos deja escuchar nada, no nos deja entender nada, no nos deja ver nada. Estoy hablando de ver, escuchar y entender en el sentido correcto, o sea, en la dirección correcta, en las decisiones correctas. Nosotros como cristianos tenemos a nuestra disposición la dirección que el Espíritu Santo nos da, si es que lo escuchamos, si es que lo entendemos, y si es que lo aceptamos y lo podemos ver y entender adecuadamente cuando tenemos que tomar una decisión. Lo que pasa es que suele ocurrir que los cristianos recurren a la palabra. Recurren a la palabra, no es que esté mal, pero nosotros deberíamos recurrir al carácter. No es lo mismo. Al carácter tendríamos que recurrir, al carácter que debería haberse impartido antes. Porque la palabra dice que la gracia tiene que sobreabundar. ¿Sobre qué? Sobre los problemas. Es decir, que cuando a mí se me viene una dificultad, una complicación, un problema, yo tengo que tener sobreabundancia de la gracia. Entonces, ¿para qué? Para tener la respuesta justa, para tener la actitud de fe, para tomar la decisión correcta, para tener esa seguridad de que todo me es posible y que cualquiera sea la dificultad, el poder de Dios la saca. Pero claro, eso no es por la palabra. Yo no tengo que recurrir a la palabra, tengo que recurrir a la impartición de la gracia que ya debe estar incorporada en mí. Fíjense que es importante esto y no es lo mismo. Yo no le estoy diciendo que usted no lea la palabra o que no lea la Biblia o que no trate de... No lo estoy diciendo eso. Yo le estoy hablando del fragor de la lucha. Le estoy hablando que cuando viene el enemigo, imagínense un soldado que sale de la academia, cuando viene el enemigo, lo mandan al frente de batalla, ¿qué va a hacer? ¿Va a ir al manual? Va a decir, a ver, cuando el enemigo ataca de frente, ¿qué tengo que hacer? Tengo que cavar una trinchera. Si empieza a cavar la trinchera, cuando llegó el enemigo lo pasó para arriba, ni termina. Es decir, tenemos que nosotros entender que la gracia como cristianos nos capacita para tomar las decisiones en sabiduría, en autoridad, con el poder para que el reino de los cielos nos respalde y nos saque de las dificultades. Bueno, la tristeza es una defensa baja, es algo que es un germen que está en el templo vivo, hablo como cristiano para cristiano, que nos está vulnerando, es decir, nos deja un flanco abierto para ser vulnerado por ciertos problemas. Quizás algunos no y otros sí, no importa, pero tenemos un flanco abierto. La tristeza puede venir, sabemos, por muchas situaciones. Generalmente tienen que ver con la parte emocional, ¿verdad? Pero no, la parte emocional, pero provocado por algo. Y no siempre por el vínculo afectivo, puede ser por problemas económicos, por problemas de enfermedad. Es decir, la tristeza es un germen que produce en nuestras vidas lo que se llama congoja de espíritu, y eso nos incapacita para ser fructífero y efectivo, de poder resistir al diablo, a los problemas, tradúzcalo así, así. A decir que cuando viene un problema yo voy a querer orar, pero voy a orar con las defensas bajas. Por lo tanto, no hay respuesta. ¿Y cuál es el resultado? Lo mismo que le pasa al cuerpo humano cuando no tiene defensas. Viene la pestilencia y ¡pum! A la logra. Lo capturó la enfermedad. No puede superarla, tiene que recurrir a la ciencia médica. Bueno, con todo lo que hace la ciencia médica, ¿qué hacemos los cristianos? Recurrimos a la misericordia de Dios, no es que esté mal. Pero lo que el Señor está queriendo en este tiempo es que los cristianos ya puedan tener esa investidura de la armadura de Dios en la medida tan importante y necesaria para que sobreabunde la gracia frente a la adversidad de los problemas que se van a seguir levantando y cada vez más. Nosotros estamos acá, en el mundo, pero nosotros que estamos en Argentina, que vamos a tener que enfrentar. Bueno, entonces la tristeza no vamos a desarrollar todo eso, pero le digo, es uno de los gérmenes que nos baja la defensa. El dolor, tristeza, dolor, angustia, los traumas, las frustraciones. Miren, los traumas y las frustraciones
Esta sociedad se especializó en la maldad para frustrar, para fracasar y para traumar a la gente. Pero nosotros, sobre todo los cristianos, hablemos como cristianos, porque los que no tienen valores, o sea, que le da lo mismo todo, entonces caminan los antivalores, caminan cualquier cosa. Cuanto más perverso mejor. No tiene, el fin que persiguen justifica cualquier medio, no les importa. Pero para nosotros los cristianos que queremos, y que sobre todo si se conoce la palabra de Dios en parte, aunque sea, y que buscamos la presencia de Dios y que procuramos agradar a Dios, toda situación traumática y frustrante que nos haya vulnerado, y usted dirá, no, es que si usted se analiza, no es el tema, pero nomás así para que usted vaya entendiendo un poquito. Si usted se analiza, yo no sé si usted se siente frustrado o se siente traumado. La pregunta es respecto de qué, porque con qué nos comparamos sería. Nosotros con qué nos vamos a comparar. ¿Cuál es el parámetro? ¿Cuál es el paradigma de esta sociedad? ¿Cuál es el ídolo? No, por favor, ¿verdad? Los ídolos no son ni los ídolos deportivos, ni los ídolos políticos, eso no es de Dios. Nuestro ídolo debería ser Jesucristo, que no es un ídolo. Tenemos que ser verdaderos adoradores. Entonces tenemos que compararnos con un parámetro, con una vara de medir, para poder asociarnos y poder querer y anhelar ese carácter. Entonces, fíjese que Jesucristo no fue vulnerado jamás. Nunca. Él no fue ni traumado ni frustrado. A pesar de que todo fue sobre de él y pasó, usted sabe todo eso. Eso está en la palabra y lo sabe. Sin embargo, nunca lo vulneró ni lo traumó nada de lo que le pasó, ni lo frustró nada. Y estaba rodeada de la incredulidad de la gente, de la murmuración, de la calumnia, del interés de la gente, de la falsedad, de la hipocresía, todo eso sabemos. Él no lo ignoraba, de los traidores que tenía al lado con Judas. Sin embargo, eso no lo traumó ni lo frustró. Sabía el pensamiento de lo que lo rodeaba, no lo alteró para nada, porque él tenía la medida necesaria como autor y consumador de la fe. Tenía el amor de Dios o el carácter de Dios perfeccionado y tenía la comunión personal y era uno con el Padre. La oración perseverante, persistente que él hacía era lo que le mantenía libre, el cielo abierto. Entonces no se contaminaba. Él era, ¿pero qué está diciendo? Si el Hijo de Dios, los diablos disparaban. No, los diablos de nosotros, porque él se puso en el lugar de todos los de él, porque ninguno podíamos vencer, ninguno podemos ni van a poder, si no es por la gracia. No, pero el tema pasa que él tuvo que sentir, para ser el gran sumo sacerdote, lo mismo que usted y yo sentimos frente a una situación que nos puede traumar o frustrar. Pero a él no lo venció. Entonces, parte de la gracia a nosotros nos determina que nos tiene que liberar de todo trauma o frustración, porque eso también nos baja la defensa. Rápido para que entienda. Escúcheme, ¿cuántas veces pasa que para encarar de nuevo una situación, le salió mal una vez, le salió mal 2 veces, le salió mal 3 veces? Bueno, vaya que persevera. Hay personas que a la segunda vez ya tiran la toalla y dicen, no, me salió mal, no me animo. Eso de que no me animo es porque ha sido vulnerado por trauma o por frustraciones. Y entonces lo ha encarcelado el miedo y el temor, la duda y la incredulidad. Eso no es fe. Esas son defensas bajas. Claro, cuando vienen los problemas, si yo encaré una actividad económica, para hacerla fácil, encaré una situación emocional, vínculo de pareja, matrimonial, me salió mal. ¿Cuántos se animan a encararlo de nuevo? Sería. Si yo he sido traumado y frustrado y vulnerado por las cosas que me pasaron, por lo que sea que me pasó, yo no me voy a animar. Hay que ver si me voy a animar, libre de traumas y frustraciones, a encarar un buen vínculo sano, transparente. Lo digo en el orden que corresponde, sin miedo, sin temor. O voy a estar acechando permanentemente la cara que me pone o no me pone, las cosas que me dicen o no me dicen, y lo asocio con el pasado, porque me pasó una vez. Escúcheme,
no hay mucha gente que se anime a encarar de nuevo, ni parte económica, ni objetivos laborales, ni objetivos emocionales. No hay mucha gente. El tema de la salud lo mismo. ¿Cuántas veces a lo mejor ha estado orando una persona esperando que Dios lo sane? Pasó tantas veces para que se lo ministre, otros se sanaban y yo no me sanaba. A ver hasta dónde sigue sosteniendo la fe. ¿Cuántas veces más vas a pasar si vuelven a ministrar el poder de Dios para que opere un milagro? ¿Hasta dónde vas a seguir perseverando y creyendo que Dios te va a sanar? ¿Hasta dónde? No sé. Si yo he sido vulnerado, quedo traumado y frustrado, no voy a pasar, porque me va a entrar la rebelión y decir, no, Señor, escuchame, ya me cansé. Vos estás jugando conmigo, ¿cuántas veces querés que pase? Ya conozco las baldosas de acá adelante, ¿cuántas son? Y siempre lo mismo, ¿y cuántas veces? ¿Por qué no me sanaron? ¿Sanar otro y a mí no? Bueno, eso significa que he sido vulnerado. Entonces, eso de resistir al diablo y que va a huir de nosotros, tiene que ver con una firmeza. Entonces, toda vulnerabilidad que yo haya sufrido, toda condición en la cual yo esté envuelto que tiene que ver con la tristeza, con el dolor, con traumas, con frustraciones, lo mismo con los vicios y debilidades. Los vicios y debilidades también me dejan secuela. La práctica de vicios y debilidades que podemos tener, si bien hablo como cristiano, estamos guardados por la gracia, esperando un resultado final que Dios lo va a llevar a cabo. O sea, yo voy a recibir el resultado final si soy de Cristo y el Espíritu Santo sigue trabajando en mi vida y yo lo dejo, yo voy a llegar al resultado. Pero los vicios y debilidades a mí me dejan secuela, me dejan condiciones de límite, consecuencias que afectan mi vida de una u otra forma. Y muchas veces yo no me doy cuenta de eso. Es decir, yo caminé tantas cosas, mi vieja naturaleza, antes de conocer al Señor, sapé, gloria a Dios, recibo el poder de la fe, pero el remanente que me queda de todo lo que yo hice, o que pueda haber hecho, es un ejemplo, ¿no? Eso no se va enseguida. Eso me deja las defensas bajas. ¿Por qué le digo esto? Mire, es sencillo. Porque seguramente el diablo me va a buscar de nuevo a las tinieblas, sabiendo que me quedó un remanente como consecuencia de toda la diablura que hice. Me va a buscar por lo mismo, y me va a atacar, y me va a apretar, y me va a insistir siempre por lo mismo. Entonces, si me encuentra con que yo no cerré esa puerta, con que no dejé que el poder del Espíritu de Dios haya limpiado mi vida, haya deshecho toda puerta de entrada a ese riesgo por el trato que Dios va haciendo, porque usted tiene que saber que el Espíritu Santo de Dios va incorporando de la gracia más y más, pero a medida que incorpora de la gracia, simultáneamente va cerrando las puertas de la desgracia, de lo que nos quedó de la vieja criatura, que son esas puertitas abiertas, que son las defensas bajas, para que cuando venga una tentación, por ejemplo, de adulterio, para hablar práctico y rápido, dicen, yo no tropiece. Yo, si alguna vez practiqué la fornicación a derecha e izquierda y casado el adulterio, yo tengo que entender que venido al Señor, eso se tiene que cerrar, se tiene que terminar. Pero a mí el diablo me ataca igual. ¿Por qué? Porque me quedó las consecuencias de haber caminado ese carácter carnal, esos vicios y esas debilidades. Entonces, esas son defensas bajas. ¿Por qué? Porque cuando vienen los problemas, ¿cómo zafo? ¿Cómo zafo de eso? Esa es la pregunta. ¿Cómo zafo? Porque la verdad estoy complicado. Y mire, hay algo. Generalmente hay un engaño que hace el diablo hablando de esto. Y el engaño es el siguiente. Usted sabe que todas estas defensas bajas, por hablarlo así para que usted entienda, son espacios vacíos. Hablo así para que me entienda. Es un espacio vacío que tiene que ser lleno por el Espíritu de Dios. Es decir, todas esas consecuencias que me han dejado esa vulnerabilidad tienen que ser llenas ahora por el Espíritu Santo, que me tiene que incorporar la gracia, que va a llenar todos esos espacios vacíos de mi vida.
esas cosas que antes tenía, al irse, tienen que ser cambiados por lo que me da el Espíritu Santo, por lo que trae el Espíritu Santo. Pero ¿qué es lo que pasa? Hay personas que buscan la solución en la religión, y así de una, la religión no es verdad y espíritu, es religión, estructuras religiosas, por ejemplo. Entonces, fíjense que la religión no soluciona nada. Es como que cuando decíamos recién que hay personas que cuando tienen un problema buscan poder resistir al diablo a través de la palabra y no a través de la gracia. Entonces hay personas que quieren llenar el espacio vacío con la religión, llámese liturgia, doctrina, ordenanza de culto, pero eso es una realidad virtual. ¿Por qué? Porque si yo traigo consecuencias de mi vida anterior, yo me encuentro ahora con la necesidad de que el poder de Dios me la cambie, que se vaya todo eso. Tengo que entrar a ser una nueva criatura de verdad. Entonces, la religión llena esos vacíos con otro vacío. Le voy a dar un ejemplo para que entienda un poco. Por ejemplo, las personas que quedan viudas o viudos. ¿Sabe la cantidad? Van a la palabra y dice, bueno, según la edad, ocúpese sosegadamente de la oración. Si son jóvenes, mejor cásense, las recomendaciones que decía San Pablo. Pero si no, ocúpese de la oración, de hacer buenas obras y demás. Hay muchas personas que buscan la solución en la religión, pero resulta que su corazón grita, no habla, grita, clama, exclama. Yo me quiero casar de nuevo porque yo necesito un varón o una mujer según el género. Entonces no puede engañarse a sí mismo, ni puede tapar una realidad de su condición, porque entonces quiere tapar un vacío, quiere llenar un vacío de una necesidad emocional afectiva. Estamos hablando bien, ¿eh? Y la quiere llenar con la religión, y usted lo que necesita llenar es con el vínculo de un cónyuge, que Dios trace el vínculo con un cónyuge, el que Dios le dé, claro, gloria a Dios. No estamos hablando que sea de cualquier forma, pero entonces no podemos engañarnos. Personas que, por ejemplo, han sufrido decepciones muy profundas en su vida, por las razones que sean. Hay personas que buscan lo que se llama el asilo religioso, se lo digo así. ¿Sabe lo que es vio que se habla de asilos políticos? Bueno, este es asilo religioso. Hay personas que creen que si están en una determinada organización, por el hecho de estar en esa organización, están en el cielo. Es como que esa es una fortaleza a donde allí se puede esconder. Se puede esconder de las persecuciones, se puede esconder de las decepciones, de los traumas, del desánimo, de la pérdida de ganas de vivir, y quieren dedicarse porque están, por ejemplo, en los conventos, para hablar con más propiedad, a donde se encerraban, y bueno, había muchos que iban a esos lugares, usted lo sabe, eso es histórico, y se metían ahí adentro porque se guardaban de las persecuciones o pasaban momentos malos, iban ahí como para ahogar las penas. Escúchenme, pero si eso es un claustro, eso es un vacío que tiene, que lo va a llenar con otro vacío, el resultado es una decepción, porque eso no es de Dios, el poder de Dios. Entonces, el asilo religioso, hay personas que buscan asilo religioso en organizaciones que son a lo mejor cristianas, pero el concepto está mal, porque usted lo tiene que buscar en Cristo, lo tiene que buscar en el autor y consumador de la fe, lo tiene que buscar en la gracia, que es lo único que cambia y transforma la vida, es lo único que satisface, que llena los vacíos de verdad, y no es una realidad virtual. La religión es una realidad virtual, es decir, que parece que es, pero no es. Cuando usted se prueba está peor que antes, no sirve. Tenemos que hacernos una pregunta, bien, un poco más rápido por el tiempo. Podríamos hablar por ejemplo, para que usted tenga un poco más de idea, de las vocaciones. Las vocaciones es la intención de un servicio, pero
¿Cuántas veces, si usted habla de la vocación de servir a Dios, está mal? Digo esto por las dudas. Nosotros, el servicio a Dios no es vocacional, es un llamado. Si usted quiere ver, si lo ve de arriba para abajo, es una vocación. Si usted quiere, de arriba para abajo, pero de abajo para arriba no. ¿Por qué? Porque muchas personas, y usted lo sabe, tienen el ánimo de servir a Dios, pero Dios no lo mandó, ni lo llamó, ni lo llama. Pero ellos van. Y el Evangelio actualmente está lleno de personas así, que Dios no lo mandó y han desordenado completamente lo que es el cuerpo de Cristo. Por supuesto que Dios lo va a ordenar. Pero entonces, hablando de las vocaciones, tenemos que hablar que la realidad a nosotros nos va a determinar que una vocación, si no hay un llamado, no sirve. Porque me voy a encontrar en estrecho de tomar decisiones. Un ejemplo práctico para que se comprenda bien. Si hay organizaciones que le piden que haga, por ejemplo, el voto de castidad, y la persona no tiene el don, si digo don con mayúsculas, es don de Dios, de continencia, ¿me quiere decir cómo va a ser? Es imposible. ¿Por qué? Porque va a ser una hipocresía caminando. Va a necesitar casarse, vamos a hablar bien. Y no se puede casar. ¿Qué va a hacer? Bueno, va a ser lo que se ve muchas veces en los medios, porque sale a la luz todo eso, ¿verdad? De que han dejado por el impedimento que tienen en esos lugares y se casan y siguen sirviendo a Dios, pero casados. ¿Cuál es el problema? Pero esto es para que entendamos todo esto. Entonces sí, tenemos que resistir al diablo. Anda como león rugiente y nos quiere devorar, pero hay situaciones que están en nuestra naturaleza humana que nos vulneran y nos bajan las defensas. Entonces, nosotros tenemos que buscar perseverantemente que la gracia de Dios se incorpore, más allá de que estudie teología o no estudiemos teología, que hay que leer la palabra, ¿no? Más allá de las ordenanzas de culto, que si son para ordenanzas para honrar a Dios, para adorar a Dios, bueno, más allá de todo ese tipo de prácticas que se hacen, lo más importante de todo esto es la gracia de Dios incorporada en nuestra vida. La gracia de Dios tiene que entrar para transformar nuestra vida y para que realmente seamos fructíferos en todas las cosas que nosotros hacemos, porque si no, nos vamos a engañar solos. Y si tenemos esta defensa baja, es porque la entrada, cuando no podemos resistirlo al diablo y tropezamos de alguna manera, por alguna razón, en algo que Dios aborrece, o sea que pequemos porque somos tentados, aunque la palabra no se olvide que dice que no deja que seamos tentados más de lo que podemos resistir o sobrellevar, así que tampoco es excusa. Pero bueno, aún partiendo de esa base, el problema de la entrada, de que seamos vulnerados por las razones estas que le compartíamos recién, está en nosotros. Está en nosotros. No podemos hablar de otra manera. Está en la mitad que tenemos con el mundo, y lo decía Santiago. Cuando estamos demasiado atados a lo terrenal, nos molesta todas las cosas que nos pasan y que no nos gustan. Cuando yo estoy muy atado a lo terrenal, soy un tipo muy orgulloso, Cuando somos demasiado atados a lo terrenal, somos muy orgullosos. Significa que somos muy orgullosos y que defendemos nuestra persona a ultranza. A mí me haces justicia. Toda injusticia que vos me quieras hacer, ahora vas a ver lo que te va a pasar. Y empiezo a utilizar mi entendimiento, mi conocimiento, mi capacidad, mis recursos, todo lo que tengo a mi alcance para generar una venganza. Pero cuando yo quiero venganza, ¿sabe lo que significa? Que he sido vulnerado. Me vulneró, me bajaron las defensas, soné. ¿Y qué saco con querer hacer mi propia justicia si la justicia es por fe y es de Dios? Si yo lo que tengo que aprender es a caminar el poder de la fe, que esas cosas no me molesten, porque de eso se encarga Dios. Yo tengo que aprender a ministrar el poder de la fe para que Dios me bendiga, para que yo reciba bendición tras bendición,
Y solamente es posible si yo dejo que la gracia se incorpore para que sobreabunde. No hay otra. Entonces, claro que la razón de que somos vulnerados está en esas cadenas que nos atrapan acá abajo. ¿Cuál es lo que lo activa esas cadenas? Y bueno, ya sabemos, es esta sociedad. El estímulo que recibimos en nuestra conducta está en la sociedad que nos agrede, en la atmósfera que respiramos, caminamos y enfrentamos y nos toca la convivencia. O sea, esta sociedad, todo el mundo, esta sociedad ha puesto en marcha y con el tiempo ha acrecentado ese espíritu hechicero, anticrístico, antidios, llámele como quiera. Y esas prácticas tienden a sacrificar, o sea, buscan que nosotros sacrifiquemos a ídolos. Es decir, que esta sociedad está sacrificando para nuestras debilidades. Es decir, que pone en marcha todo lo que se mueve para que nuestras debilidades queden captadas por esta sociedad. A lo mejor no nos damos cuenta de entrada, porque al fin y al cabo uno anda por la calle, trabaja, está en contacto con la gente, puede ver cosas, puede ir a lugares, no nos damos cuenta de entrada. Pero fíjense que cuando nos damos cuenta es cuando ya tenemos el problema, porque todas las cosas que están funcionando acá abajo están sacrificadas a los ídolos, y los ídolos son los ángeles caídos que mueven su inspiración, y esto es histórico, sobre personas para que pongan en marcha actividades, para que hagan cosas que no son dirigidas a Dios, que aunque tengan la apariencia de que es para Dios, aún la religión, por eso hablamos de espíritu religioso, y eso no es de Dios. Dios es una persona y es verdad y espíritu. Cuando nos damos cuenta, quedamos atrapados en un imposible. Si usted va al Apocalipsis, en el capítulo 13, del versículo 11 al 17, así le va a dar una pauta de cómo trabaja la bestia, le llaman, pero tradúzcala, habla de la segunda. Cómo trabaja esta sociedad, y sobre todo en esta sociedad cómo trabaja el aspecto religioso, porque eso significa, tiene apariencia de un cuerno como cordero, pero habla como dragón. Eso significa que tiene una apariencia de piedad, que habla como que es de Dios, pero que en realidad es del diablo, o es el diablo disfrazado con pies de oveja, si usted quiere. Pero eso tiene que ver con un aspecto religioso. Usted dirá, pero ¿cómo? Y encima siempre miramos la forma, porque entramos a mirar toda la forma acá, es decir, bueno, será esta organización, aquella organización, porque esto no es de Dios. No, mire, nosotros lo que tenemos que ver es lo que yo no lo voy a leer porque se nos va el tiempo, pero usted léalo y se va a dar cuenta. Ahí hay una inspiración, una motivación, una instigación que hacen las fuerzas de maldad para provocar consecuencias hasta de muerte. Al que no adore, dice, que le haga imagen a la primera bestia, que es todo este mundo, toda esta sociedad. Si que hay una influencia del área religiosa sobre el resto del mundo, sobre el resto de una sociedad, llámele aspecto político, económico, de seguridad, como usted quiera, permanentemente. Quiere decir que, aunque no se hable aspectos religiosos, sin embargo, esa influencia está afectando la inspiración, la motivación, las conductas, las decisiones y lo que hace el hombre acá abajo. Quiere decir que en la inconsciencia que tiene el género humano, que es así, en la cadena que tienen, en el bloqueo, en la mente reprobada, que dice la palabra, y el espíritu encarcelado, se hacen y se dicen muchas cosas que parecen que son de Dios, pero que no son de Dios. Entonces, no hay otra cosa que dejar que la gracia trabaje en nuestras vidas para que seamos libres de este riesgo, porque si quedamos atrapados en este problema, lo que nos puede pasar es que vamos a terminar adorando a la bestia, como dice la palabra de Dios en el Apocalipsis. No vamos a entrar a desarrollar eso, pero es sencillo de entender. Significa que el carácter que no es de Dios está siguiendo una cara visible, una faz, una organización terrenal que no responde a Dios.
Y usted dirá, bueno, pero ¿qué será? ¿Que le hacen adorar una imagen? No. La imagen es esta sociedad que es anticrística, que se mueve con un espíritu hechicero. Todo lo que está acá abajo, Dios lo aborrece. No se equivoque. Todo lo ilícito no es permitido, pero no todo conviene. Entonces, necesitábamos que la gracia sobreabunde para poder ser bendecidos con las añadiduras. Porque tenemos más derecho que los que no son de Cristo, y ellos se la procuran de cualquier manera. Como nosotros, los cristianos, no vamos a tener más de poder recibir mucho más sobreabundancia en esa gracia de ser bendecidos los cristianos? Claro que sí. Sí, pero cuidado, porque si quedamos atrapados en lo que se llama error, mentira, apostasía, prevaricación, en ser cómplices de las transgresiones y de las abominaciones que en este tiempo se manejan acá abajo en Argentina, entonces significa que se abre la puerta a las maldiciones. Y yo a lo mejor estoy diciendo, no, pero yo camino el poder de la fe. Cuidado, No, yo me congrego, yo oro, yo creo, yo oro para que Dios haga milagros. Y resulta que estoy en mi corazón quedando atrapado en un extravío total, siendo cómplice de un sistema que a mí me mete en la bolsa porque me necesita meter en la bolsa como cristiano. Entonces, se imagina que las tinieblas están chochas. Entonces, cuando los gobernantes caminan eso, todo el pueblo está bajo esa faz. Son las cadenas de Argentina de hechicería, idolatría y de espíritu religioso, que es la que Dios va a derribar en este tiempo que viene, porque así no puede seguir. Entonces, volviendo a lo que estábamos acá, fíjese, tenemos que realmente aprender a amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Quiere decir que nosotros, en la medida que la gracia de Dios se va incorporando, vamos entrando en una dimensión que entendemos mucho más lo que vemos. Usted me da, ¿pero qué? Voy a ver lo invisible, la dimensión espiritual de tiniebla que está en la cuarta dimensión, que está fuera del tiempo, la forma y el espacio. Voy a ver eso. Bueno, si Dios se lo quiere mostrar, gloria a Dios, no. Simplemente me voy a dar cuenta por discernimiento, a golpe, así de vista. Como decíamos hoy, que el Espíritu de Dios bajaba y decía. No se trata de conocer la palabra. Cuando usted tiene un problema, ¿cómo va a ir a la palabra? Usted tiene que tomar decisiones en el momento. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a empezar a pensar, a ver, póngale que conozca toda la palabra del Génesis al Apocalipsis. ¿Qué va a hacer? Se va a poner a pensar. Y quiere que le diga algo, se va a equivocar en lo que hace. Porque la decisión es una actitud de fe que decreta en el momento, como lo hacía Jesucristo, que era la palabra encarnada. No se ponía a pensar, ¿qué le digo, qué no le digo, qué hago, qué no le hago? Decretaba, porque hablaba de parte de Dios. No había antagonismo en su naturaleza humana, que sí era sin pecado. Pero no tenía antagonismo, pero y el pecado de nosotros que lo quería bloquear, si hubiera sido vulnerado por la condición de la humanidad, se hubiera equivocado, que era lo que el diablo quería. Por eso lo apretaba, le insistía, lo atacaba, lo cercaba, lo volvía loco. Sin embargo, él siempre lo superó, lo venció, claro, pero vivía orando. Por eso él recomendó lo que necesitamos nosotros hacer para poder resistir al diablo y que huya de nosotros. Tenemos que orar, velar y orar sin cesar, decía. ¿Por qué? Porque no es de nuestra fuerza, no es de nuestra voluntad, no es de nuestra valentía, no es de nuestra propia sabiduría, es de la gracia que se tiene que incorporar para que el poder y la autoridad pueda fluir en nuestra vida y que por lo tanto tengamos siempre la respuesta ante cada necesidad. No se olvide que Dios está siempre presente en el momento crucial de una necesidad. Allí cuando usted dice, se terminó, ¿y ahora qué hago? Bueno, ahí empieza Dios. Claro, pero si soy vulnerado por todo eso, me quiere decir, ¿cómo va a empezar Dios si yo soy vulnerado, decaigo, bloqueo la fe, no funciona la fe? Entro a pensar cualquier cosa, digo, no, es mentira, ¿será que Dios no me quiere bendecir? Mentira del diablo, está vulnerado. Echalo fuera eso, echalo fuera, es una mentira del diablo. Dios te quiere bendecir siempre, como cristiano siempre. Entonces echa fuera eso que te miente, acomódate y seguí adelante. Mire, esta sociedad nos sella una imagen en el carácter del diablo a todo. Bueno, el pecado original es el carácter del diablo. Usted y yo nacemos con el pecado original, así que si usted cree que no tiene nada del carácter del diablo,
sáquenselo porque es un error. Si tenemos todo el carácter del diablo. Primera cosa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta sociedad está usando, esta sociedad es la imagen, la convivencia de esta sociedad, la manera dinámica activa de estar en esta tierra, en esta sociedad. Nosotros estamos en Argentina. ¿Qué es lo que pasa? Nos sella aspectos del carácter del diablo. Por ejemplo, para ir entendiendo un poco más con más peso, la mentira y la hipocresía. ¿Qué? La mentira y la hipocresía incorporada a nuestro carácter. Todos tenemos esto, que el doble ánimo es eso, la incapacidad para poder ver bien claro la verdad de Dios, o sea, la decisión que el Señor tomaría en nuestro lugar, el discernimiento justo como Dios ve, el poder decretar en esa medida de fe sin dudar, sin miedo y sin temor. Bueno, nos cuesta, tenemos que sacar la vida que tenemos muchas veces, porque tenemos una tendencia de mirar para todos lados menos de vernos nosotros. Entonces, esa es la herramienta que usa la tiniebla para tenernos cercados, y cuando tenemos necesidad de que nos responda el cielo y queremos orar, no hay respuesta porque estamos cercados en una torpeza que hemos cometido. Entonces, la mentira y la hipocresía incorporada al carácter no nos da el resultado que nosotros queremos o esperamos cuando tomamos decisiones, cualquier decisión que sea. Por ejemplo, si hablamos, para que entendamos, hablamos así. Por ejemplo, en un matrimonio entre cónyuges, ¿qué es lo que puede pasar? Yo le miento a mi cónyuge. Yo le miento, trazo estrategia, tengo una manera de decir. ¿Cuál es la razón? Y bueno, la razón es que estoy siguiendo estrategias hipócritas, mentirosas, pero traduciendo sería interesada. Yo tengo un interés en usar esa estrategia con mi cónyuge cuando trazo esa estrategia. Por ejemplo, no quiero que me deje, no quiero que se me vaya. Yo estoy cómodo así, tengo mis amantes, esto es un ejemplo para que entiendan, ¿no? Entonces, yo la tengo acá, o lo tengo acá, porque el género no importa, ¿verdad? Y yo hago la mía. Total, no me conviene romper esto, por las razones que fueran, porque estoy cómodo, porque me atiende, porque tengo una casa que me la ordena, y yo hago la mía. Total, tengo mis amantes, no me separo. ¿Por qué no me tengo que separar? Y hablo como cristiano, ojo. No me separo, porque no me tengo que separar hasta que la muerte nos separe, me dijo el cura o me dijo el pastor. No me puedo separar, va a quedar mal. Sí, pero entonces todo lo que no logro en el vínculo con mi cónyuge, que no me satisface, total tengo otra mujer o lo que sea, y lo que no vaya acá, lo vaya allá, pero yo la tengo a mi mujer acá, no, sí, está en mi casa, yo la mantengo, está todo bien. Entonces, si se piensa que van a estar juntos sin separarse hasta la muerte, simplemente para que la religión y la sociedad cristiana no le acusen, para que no le levanten el dedo y digan, oh, se separó, uy, ¿qué pasó? Uy, ¿qué me va a decir Dios? No, bueno, el responsable de eso, el adúltero sería el que está fallando, bueno, que se encargue Dios. El inocente queda libre, si no tiene nada que ver. Pero mantener situaciones así, de mentira y de hipocresía, no sirve. Después, gustos, por ejemplo, atados a la corrupción o a la transgresión, son ejemplos para que usted se ubique, por eso estamos llevándolo así. Los gustos que tenemos nosotros los cristianos, esto es para nosotros, para cualquier cristiano, es para todos, pero estamos hablando como cristiano, para darle más peso. Los gustos que podemos tener, los gustos que usted y yo podemos tener en nuestra vida personal, ¿qué tiene de malo? Gusto que mientras no sea ir a robar un banco o hacer una barbaridad de esa, estamos hablando de gustos que son posibles, pero que están atados a la corrupción y a la transgresión. Ejemplo, el fútbol, la noche y los medios. Vamos a ir a esas tres cosas. El fútbol, la noche y los medios.
¿Qué? ¿Usted dirá, qué está diciendo este? ¿Cómo que gustos atados a la corrupción y a la transgresión? Sí, ejemplo, el fútbol. Si usted algo conoce o algo escuchó, no hay que ser un doctor en esto, lo saben todo. Lo saben todo, porque no creo que nadie sepa lo que es eso, ¿verdad? Que es un sistema totalmente corrupto y perverso. Como juego, pero gloria a Dios, he jugado, me gustaba. Practiqué el fútbol, sí, jugué un tiempo. ¿Y cuál es el problema? Pero jugaba porque me gustaba, no por plata. Es más, me querían llevar y dije que no, porque iba a estudiar, y estudié, no seguí. Pero no por plata, jugaba porque me gustaba jugar, me deleitaba jugando. Pero el juego es una cosa, pero como pasión, sabe que está atado a la política, al dinero sucio, de la droga, del lavado de dinero y cosas así. Está así esto, Y no quiero entrar a hablar. Sabemos que hay instituciones, y se ha dado informe, por ejemplo, de la AFA, donde había cuentas en el extranjero y un montón de cosas más, que se demostró. Pero no pasó nada. Un programa en televisión y nunca más se habló. pero es real. Entonces, escúcheme, gustos atados a la... pero quiero que gane mi equipo. Vea los barra brava. Los barra brava, que son homicidas. Entonces, cuando yo soy fanático, hincha de un club y sigo a ese club a muerte y quiero que gane como sea, y yo no me doy cuenta que es una caldera del diablo con todas maldiciones por las cosas perversas y corruptas que hay en cada institución que está en el sistema del fútbol del mundo, porque no es el argentino, es del mundo. Entonces yo, ¿cómo me voy a ser hincha fanático? ¿Cómo mi gusto va a estar atado a ponerme contento o a ponerme triste? O a burlarme porque le ganamos el clásico a los otros, o entristecerme cuando perdí. Pero por favor, pero si esto es maldición. ¿Por qué se cree que la gente está como está y cada vez va a estar peor? Las cosas que pasan en los estadios cada vez van a ser peor. No nos van a poder controlar, porque la gente está en histeria, está en destrucción, está en locura. ¿Por qué? Porque forman parte, si los barra bravas son homicidas, si hay dinero sucio, y ojo que estoy hablando de la droga, el lavado de dinero, estoy hablando de cosas pesadas, ni hablo de los pases de jugadores, porque no quiero meterme en eso, que también está vinculado con gente que está en la droga. Entonces ustedes dicen, pero por favor, los barra bravas, asesinos a sueldo, pero están ligados a la política y lo usan. Entonces se masifica la gente que son hinchas de un club con la política, porque entonces es una manera de hacer proselitismo, porque son seducidos en un espíritu proselitista. Usted mira, pero ¿qué tiene que ver el fútbol con un presidente que voy a elegir? Tiene que ver, porque es el mismo espíritu proselitista, que por allá se llama fútbol y por acá se llama política, y por allá se llama economía y por allá se llama seguridad. Es lo mismo, es el mismo espíritu que maneja la tiniebla. Entonces, yo no me puedo atar, hablando del fútbol, la noche. ¿Qué hay en la noche? La prostitución, la droga, el alcohol, el sexo, fornicaciones y adulterio, a derecha e izquierda. No necesariamente, no. Sí. Que cuando nosotros éramos jóvenes, que le habla, que íbamos a los boliches, que ahora se llaman boliche, confitería bailable, se llamaban, bueno, eso era una cosa. Pero ahora, usted se mete en uno de estos boliches en cualquier lugar del mundo, no de acá, y usted sabe dónde se mete. Se mete en una inmundicia de prostitución, de droga, de alcohol, de sexo. Entonces, no me diga que no, porque esto es así. Para no seguir hablando tanto de esto, los medios. Usted dirá, ¿pero qué? Los medios, sí, los medios, televisión, radio, periódicos, revistas. Claro, porque están al servicio del poder económico. Están al servicio del poder económico. O sea, entonces la información que dan es tendenciosa. Está influenciada para lograr un resultado. Influencian y controlan a las masas en su reacción. La dirigen para acá, para allá. Entonces le ponen una confusión, la distraen, las ablandan en los valores cristianos. Bueno, todo este tipo de cosas, que hablamos de estas tres cosas, por ejemplo, transfieren espíritu. ¿Sabe lo que es la transferencia de espíritu?
Eso está a todos lados. Si no tenemos la armadura de Dios y la coraza de la fe, vamos a un lugar donde está una atmósfera diabólica, vamos a hablar así, se le van a venir, le van a querer aterrizar. Si usted no tiene la armadura de Dios, esto es la firmeza de la fe, si usted no es un hombre o una mujer de oración que se está limpiando para que la gracia esté limpia, que sobreabunde, escúcheme, le ejercitan transferencia del espíritu. Y entonces, ¿qué es lo que puede pasar? ¿Qué puede pasar con la transferencia de espíritu? Piense. Los medios. ¿Qué es lo que usted ve en televisión? Los matrimonios. Usted está casado, estamos casados. Los cónyuges, los hijos, bueno. Escúcheme, ¿qué le están transfiriendo? ¿Usted cree que lo que sale de ahí no es transferencia de espíritu? Pero sí, transferencia de espíritu a derecha e izquierda. Las cosas más abominables, más perversas, más transgresoras, más sucias, salen de ahí. Y esos son lazos del cazador. Rágate, eso que dice el lazo del cazador, viene así, saca, ponele el cuellito que va, trágate. Y entonces, ahí voy. Pero yo estoy casado. Estamos casados, somos cónyuges. Yo estoy viendo en los medios todo eso que sale, y eso en qué me puede influenciar, usted dirá. Mire, eso ¿sabe lo que trae? Trae una dinamita explosiva, que es el germen del repudio. Eso se transfiere a los cónyuges para que los antis que hay entre los cónyuges, no me gusta esto, ¿por qué es así? ¿Por qué es así? Es un germen espiritual que se transfiere, entra y estalla en cada uno de los dos. ¿Para qué? Para que activen en su corazón. ¿Y qué es lo que le va a generar? Le va a generar lo que se llama machismo y feminismo, le va a generar una división, le va a generar un anti, le va a generar una reacción para dividirlo. Entonces, fíjese que se abre una brecha por las transferencias de los de afuera. Nosotros decimos que tenemos que guardar nuestro matrimonio, o sea, deberíamos guardar el vínculo conyugal. Ese vínculo que alguna vez el Señor bendijo, si es que lo bendijo, y estábamos en la voluntad de Dios, eso deberíamos guardarlo, pero esa transferencia de afuera, ¿a qué viene? La prostitución vil, todo eso que aparecen en televisión, varones y mujeres, todos esos programas, todo eso sale y va y aterriza en el corazón del varón y de la mujer, para que entonces, no es que después el varón le va a decir a la mujer, quiero hacer lo que hace esa que está ahí, o viceversa, no. Lo que va a pasar es que le va a provocar una reacción virulenta de rechazo, porque le transfirieron un espíritu, que es ese espíritu que salió de los medios y que lo que el diablo quiere es sustituir. Así que le transfirió un espíritu que viene y aterriza en el matrimonio para provocar una sustitución en el vínculo correcto que había en ese matrimonio por un vínculo de adulterio. Así que sale lo genuino y entra el adulterio. Así está funcionando. Y eso sale de los medios. Los boliches, ¿sabe? Con el tema de la droga, el alcohol, ¿usted qué se cree? Que cuando entran el chico a ese lugar y entran indefensos, ¿usted qué piensa que va hacia los jóvenes? ¿Pero qué se piensa que va? Hordas de demonios que trabajan con el alcohol, con la droga. Mínimo, ¿no? Dejémoslo ahí nomás. Con la prostitución, con las fornicaciones, con los adulterios, pero así fueron, aterrizaron. Y los matrimonios que van, le transfieren el adulterio, después claro, empiezan los problemas y así terminan. Y en esos lugares van a buscar eso. ¿Qué van a buscar? ¿A divertirse? No, van a buscar problemas. Quieren llenar un vacío con una recreación que le hace un vacío más grande. O sea, le hace una habitación de demonio. O sea que la persona entra en un estado que es explosivo, que claro que va a estallar con el cónyuge, entre los cónyuges, que va a estallar por cualquier cosa, no por eso. Pero la persona no se dio cuenta que le transfirieron eso y que ya le entró la sustitución. Entonces la persona empieza a cambiar a una persona por el adulterio, por otra o por otras. Eso depende.
Los boliches, los jóvenes, es común. ¿Por qué se cree que se multiplican? Mire qué fácil que trabaja la tiniebla, qué fácil que lo hacen. Generaron una imagen diabólica con los boliches, como recreación de los jóvenes. Los hacen ir ahí para que se diviertan. Y no te escuchan los padres, Dios mío. Dicen, no, nosotros queremos que se diviertan. Y se ponen mal cuando entran los patobiques y los revientan a palo. Yo me pondría mal porque van a ese lugar. No, pero eso es porque tienen que ir a divertirse. ¿Por qué te crees que te lo revientan a palo? Porque está ese espíritu de violencia, de homicidio, que forma parte de la atmósfera de la droga, del alcohol, de la noche, pero es normal. Yo agarraría a esos padres y les diría, pero escúchenme, a ustedes no tendrían que haber agarrado a palo, no a los hijos suyos, que ustedes son responsables porque lo dejaron ir ahí. Encima, si no sabían, bueno, pero si sabían, no lo dejen ir. Y yo le quiero leer algo, porque esto sí, el que sigue, el tema de los gays. Eso es un tema lindo. A ver si de una vez por todas, porque uno ya estamos siendo superados en las estupideces que se escuchan. Escúchenme una cosa, si creemos que la palabra de Dios es verdadera, si creemos que esto lo dictó Dios, si creemos que esto es cierto, pues entonces entendamos lo que dice. Uno está escuchando barbaridades de toda especie y tipo que están avalando los matrimonios entre gays, sean lesbianas, sean homosexuales, no importa. Dice, pero por favor, eso no está avalado, Dios lo aborrece, no quiere saber nada. En Romanos 1, del 24 al 28, vamos a ver qué dice. Carta a los Romanos, capítulo 1, del versículo 24 al versículo 28, vamos a ver. Miren lo que dice. Por lo cual también, está hablando de la culpabilidad del hombre, lo entregó a la inmundicia de su concupiscencia, de su corazón. De modo que deshonraron entre sí su propio cuerpo. No es eso, todavía no llegamos. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Más abajo dice, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Por eso aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque es en contra de la naturaleza. Ese es el lesbianismo, eso para la mujer. Pero acá viene para el hombre. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Entonces, Dios abomina esto. Por eso, nosotros tenemos que resistir al diablo y el diablo va a huir. Ahora, cuando yo creo que Dios permite esto, y yo escucho por televisión de los gays, el casamiento igualitario y todas esas barbaridades, y yo digo, bueno, yo lo he escuchado, gente que dice, bueno, nos tenemos que acostumbrar. ¿A qué te tenés que acostumbrar? Bueno, si te querés acostumbrar, dejarlo a Dios de lado, pero vos estás renunciando a los valores y a los principios. O sea, a vos te da lo mismo, eso es abominación para Dios. Entonces, no, por favor, no, esto no funciona, esto así no es. Nosotros tenemos que entender que Dios tiene un propósito firme y definitivo, entonces no podemos aceptar este tipo de barbaridades. Son verdaderas atrocidades. Y cuando usted escucha que hace discriminación, ¿sabe lo que es discriminar? Discriminar es cuando usted ve a un hombre y lo trata como mujer porque está travestido. Yo discrimino. La propia naturaleza a mí me dice si es género masculino o género femenino. Yo veo un varón travestido, yo lo trato según la naturaleza, según Dios lo puso. Yo no lo voy a tratar como mujer. Yo no puedo aceptar que alguien que es varón se vista como mujer o actúe como mujer. Eso es antidios. Entonces, no es discriminar. Lo que están discriminando son esos que dicen que da lo mismo, que si la naturaleza te determina que sos hombre, ¿por qué querés ser mujer? Y si te determina como mujer, ¿por qué querés ser hombre? Eso es discriminar. La realidad me dice lo que es. Discriminar es cuando yo considero a uno por otra cosa. Entonces no es así. Está todo mal. Entonces,
Yo no puedo resistir al diablo si soy vulnerado en este tipo de cosas. ¿Sabe por qué? Porque en mi corazón yo soy cómplice de maldiciones. Dios abomina esto. Entonces entra en mi vida una debilidad, se me abren puertas. Entonces yo digo, no, pero bueno, estoy con un pie acá y un pie allá, un poco con Dios y un poco con el diablo, está todo bien, Dios lo deja. No, Señor, Dios no deja nada. Entonces cuando yo ore y tenga necesidad de que Dios obre con su poder y yo necesito un milagro, lo primero que Dios va a mirar es mi corazón y va a decir, ¿este por dónde anda? Las veredas torcidas de este tipo, ¿por dónde van? Este acepta a los gays, qué bien. Este acepta a los medios así como son, le da lo mismo, qué bien. Este acepta todo lo que viene haciendo, qué bien. Se ha hecho a la sociedad, ese tiene amistad con el mundo. Yo lo aborrezco, no puedo responderle. ¿Se da cuenta cómo funciona esto? Entonces, esto es muy importante, que lo bajemos a nuestro corazón, que nos afirmemos en la gracia, que nos dejemos de estar dando tanta vuelta a la cosa. A nosotros nos quieren convencer de que el blanco es negro y el negro es blanco, por favor. A mí me enseñaron que entonces cambiemos la cromática de los colores. Si al blanco le vamos a llamar negro, entonces avísenme, entonces me enseñaron mal. ¿Quién cambia eso? El diablo. El diablo, que quiere poner de su carácter, quiere transvertir el orden de Dios, el orden divino, los valores del carácter cristiano. El diablo lo quiere cambiar, lo ha hecho. La sociedad ya camina completamente para el otro lado. Y la religión muchas veces está avalando esto, porque si hablamos del tema de los gays, por ejemplo, que lo va a faltar, hay gente que casa gente que son homosexuales. Por Dios, ¿y dónde está eso? Pero esa gente ignora, eso es abominación para Dios. Y hay mucha gente que lo acepta. ¿Sabe una cosa? No lo acepte por la duda. ¿Sabe por qué? Porque le puede venir la maldición de gay. Este está loco. No. A su familia o a usted, que no me quiere creer, por la duda no lo haga, créame. ¿Sabe por qué? Porque el diablo le gana el derecho. Porque Dios aborrece. Entonces el diablo le gana el derecho y dice, mirá, lo tengo, sácate. A este le gusta ser gay. Porque si usted acepta lo que está mal, es porque le gusta. Y si nadie lo obliga, ¿por qué? Lo que es anti Dios, yo no lo acepto. ¿Cuál es el problema? ¿Te gusta ser? Entonces a vos te gusta ser gay. Aceptar algo que está fuera del orden es porque uno está de acuerdo. Y si uno está de acuerdo es por un interés. Por algo es. Guarda que no te transfieran eso. A alguien de tu familia o a vos. Esto no es para asustar, es para aprender. Entonces no, afirmemos los valores del carácter de Dios. Afirmemos esos valores de las cosas que son correctas. Porque de lo contrario podemos llegar a tener problemas. Y lo que es más, todas las maldiciones que sobrevienen en este tiempo sobre el mundo, en la parte afectiva, en la parte de la salud y en la parte económica, nos pueden llegar a tocar cuando en realidad como cristianos no nos tendrían que ni tocar. Tendrían que ver y salir para el otro lado disparando. Como hacían con el Señor, el Santo de Dios, claro, pero ¿qué nos va a decir las tinieblas? El Santo de Dios, si mira el corazón de los cristianos muchas veces y dice, este acepta lo gay, este le gusta, mira qué bien, este cómplice con la mafia del fútbol argentino, no le importa que sean unos delincuentes atorrantes, transgresores, homicidas, no le importa, pero igual, qué bien. Y entonces usted piensa que Dios le va a decir, bueno, te voy a responder. No puede. No puede. Y las tinieblas se divierten. Qué triste, ¿no? Resulta que somos llamados a ser soldados de Cristo, somos llamados a recibir la virtud de una gracia que ya ganó Cristo, y hablo como cristiano para cristiano, porque esto es para cristianos, porque hay cristianos que son así. Y sin embargo, el Señor nos tiene paciencia y misericordia igual, y nos va a sacar, y va a sacar a quienes estén en ese estado. Pero entonces, entendamos, para poder resistir al diablo y para que huya de nosotros significa que yo voy a resistir los problemas, voy a orar y el poder de Dios me va a dar la bendición. Ahí nomás, al toque. Eso significa, pero cuidado, que no esté vulnerado en mi condición. Que no esté vulnerado en mi condición. Si yo estoy vulnerado en mi condición, voy a ser vulnerado por los problemas. 1 y 1000 veces. Y la presencia de Dios es necesario buscarla de día y de noche, es necesario venir a las reuniones por lo menos para recibir la gracia, ¿no? De eso hablo, no para cumplir y fichar tarjeta, no, menos en este lugar.
que lo que se está buscando es la impartición de la gracia para que cada uno tenga una calidad de vida cristiana, porque estamos hablando de eso, calidad de vida cristiana. Entonces cada vez que pueda, no hay excusa, no hay excusa. Cuando nosotros tenemos decisiones equivocadas en nuestras vidas, es porque estamos fallando en el carácter cristiano. Veámoslo así, estamos fallando en el carácter cristiano. Y entonces ¿qué va a pasar? Que no voy a tener el resultado que yo espero. Y si yo no tengo el resultado que yo espero, ¿cómo termina la historia de mi vida? Que me la voy a agarrar con Dios porque no me respondió. ¿Cómo, Señor? Al final tu palabra dice, yo mirá, no me respondiste, que voy a terminar así. Bueno, eso es rebelión. Cuando yo tendría que decir, algo está mal en mí. ¿Qué tengo que enderezar para que las cosas me empiecen a salir bien? Mire qué sencillo, qué rápido, qué práctico y qué frontal que debería ser. Sí, pero no lo hacemos. No lo hacemos. Y entonces ahí están las consecuencias. Así que bueno, vamos a resistir al diablo. Personalmente somos templo vivo, somos llamados en la gracia a poder mostrar todas estas cosas, que es la victoria de Cristo, pero tenemos que aprender a caminar la gracia, y nunca jamás nos equivoquemos en las decisiones, sobre todo cuando se trata de primero Dios y su justicia, que es por fe. La justicia de Dios, dice la palabra, es por fe. Primero el Señor y la justicia. Cuando digo eso, cuidado. Me refiero que en nuestro corazón tiene que estar el caminar prácticamente la gracia, no el misticismo de conocerme toda la palabra que no me va a servir para nada y que voy a estar una semana y media haciendo cadena de ayuno y oración para ver qué decisión tomo, y entonces se me vino la aplanadora y me mató, me dejó. Si son decisiones en el momento, yo tengo que decir qué hago, voy para derecha, izquierda, ¿qué voy a hacer? Voy a llevar todo. Vamos a ver. Bueno, según la palabra, allá tengo la influencia de acá, desde allá, ¿qué haría el Señor? Bueno, y encima pretendo yo ubicarme como que puedo saber qué hubiera hecho el Señor cuando estoy incapacitado. Ojalá. Pero no estaría detenido pensando a ver para dónde voy, si voy para la derecha o la izquierda, sino que estaría dinámico como era el Señor, sabiendo que el Padre siempre lo oía, lo escuchaba y le respondía. ¿Por qué nosotros tenemos que detenernos y decir, a ver qué voy a hacer, si voy para derecha o izquierda, qué decisión tomo? Es porque no sabemos si el Señor nos responde, nos escucha y nos responde, que es otro error, porque si nos escucha, y si que nos escucha, y si no nos responde es porque yo lo limito. Él no tiene nada que ver, yo lo limito, nosotros lo limitamos, por nuestra duda, por nuestra incredulidad, por nuestra liviandad, por nuestra irresponsabilidad, por la falta de diligencia. Si soy consciente, si soy inconsciente y creo que la estoy haciendo lo mejor que puedo hasta donde me doy cuenta, no tengo que dudar, Dios me va a responder. Pero cuando voy aprendiendo, voy mejorando el poner por obra la palabra. Yo también tengo que llegar a ser la palabra encarnada, cuidado, no estoy blasfemando, no me estoy haciendo igual al Hijo de Dios, Jesucristo, no, entonces dice, la gracia me va a ser igual, el Espíritu Santo me va a llevar, pero yo tengo que llegar a lo mismo. Por eso dice la palabra profética, dice que a partir de un tiempo, no viene a veces, no es el tema, la palabra, dice así, la palabra de cada uno le va a ser por profecía. Esto es tremendamente profundo, importante, rotundo y absoluto, impresionante. La palabra suya y la palabra mía nos van a ser de profecía. ¿Qué significa? Que usted cuando hable, usted cuando tome decisiones, cuando yo hable o tome decisiones, va a ser la profecía. Si es una profecía de Dios, me va a salir bien. Si me equivoqué porque estoy extraviado de espíritu, ahí no me canta que soy un religioso bárbaro y que yo creía que era de Dios, pero tomé decisiones engañado por el diablo. Así que lo que está en nuestro corazón es lo que va a definir lo que digamos y las decisiones que tomemos. Todavía no llegó ese tiempo, no se asuste, no estoy hablando de eso. Pero por eso en este tiempo tenemos que recibir lo que es la impartición de la gracia, para que cuando lleguemos a ese tiempo, nosotros solamente seamos bendecidos, solamente bendecidos. Maldiciones disparan. Ahí sí nos va a reconocer la tiniebla. Estos son los benditos de Dios, los benditos de Jehová. Estos son como el Hijo de Dios. Estos realmente hicieron lo que tenían que hacer. Mi gracia se incorporó y yo le puedo responder. Así que voy a mostrar mi gloria al Señor, dice eso, ¿no?
en ellos. Y ellos se van a gozar en ver cómo yo les respondo. Si eso no nos gusta, a mí me gusta, no sé usted. Y bueno, no sé qué queremos. Bueno, todo esto es gratis. No tiene precio económico. Tiene el precio de ser esforzado y valiente. ¿En qué? Y somos sacrificio vivo. Tenemos que enfrentar situaciones. Tenemos que ir creciendo en la fe, en el amor de Dios, en la obediencia. Sí, claro. Sí, pero ¿y por qué voy a tener miedo? ¿Voy a tener miedo de equivocarme? ¿Por qué tengo miedo? ¿Por qué usted tiene miedo cuando toma una decisión y duda? Pero piénsenlo. ¿Por qué? A ver, ¿qué puede ser? Si yo confío en Dios, si yo estoy libre con Dios, yo sé que el Señor me escucha, yo estoy libre, o sea que no tengo reproche de conciencia, ni ninguna culpabilidad consciente, ni nada que me ponga mal. ¿Por qué yo voy a dudar de que Dios me va a responder? Dígame, ¿cuál es la razón? Si usted me dice, no debería tener ninguna razón. Si estoy así, Dios me responde. ¿Por qué voy a tener miedo de equivocarme a tomar una decisión? Hoy, ¿por qué a la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda? ¿Sabe por qué tenemos duda? Porque somos personas tan orgullosas, tan vanidosas, tan altivas, tan interesadas. Amamos tanto lo terrenal, amamos tanto la opinión de la gente, amamos tanto lo que piensa la sociedad, que si nos equivocamos para nosotros es mortal. Diciendo, no, que no me vas a equivocar. ¿Por qué? Bueno, ese es el obstáculo, está en nosotros. El orgullo tiene que ser reducido. Por eso la gracia, al entrar en el cristiano, va haciendo morir eso. Y se terminan los problemas, eso. Poner por obra el juicio de Dios, dice la palabra profética. ¿Sabe lo que es? Aprender a caminar en la fe, en la transparencia, en la espontaneidad, de saber que el Señor nos va a bendecir siempre, que por qué me voy a equivocar si Dios me va a guardar. Si yo pienso que me voy a equivocar y se me viene la estantería encima, le estoy diciendo a Dios que es un verdugo, que me va a castigar, que ahora se me va a venir todo el cielo en la cabeza. Estoy pensando que Dios es malo. Pero si yo digo que tengo por lo menos un indicio, un atisbo, una inclinación a aceptar sintiendo que sé que Dios es bueno, hasta donde lo voy conociendo, ¿por qué voy a dudar? No, le digo, Señor, sí, las dudas, la incredulidad y el miedo están en nosotros. Bueno, eso tiene que ver con la vulnerabilidad que tenemos, porque todo lo que es frustración, que hablamos primero, trauma, la defensa baja, y bueno, yo me equivoqué una vez, me equivoqué 2, 3, ya no creo más. Por eso empezamos así. No está mal. Entonces tenemos que dejar que la gracia llene nuestra vida y realmente todo lo que el Señor quiere mostrar. Mire usted, somos puestos para que la gloria de Dios se muestre en nosotros los cristianos. Y a veces, esto lo digo también, me incluyo yo, damos lástima. Digo esto, me incluyo yo, porque todo el cuerpo de Cristo. A veces damos lástima. No, esto no es ofensa. No es una autoofensa ni ofensa para ni nadie del cuerpo de Cristo, no de acá, en el lugar que sea, porque es una realidad. Diga que la gracia de Dios nos guarda igual, ¿no? Y diga que no se avergüenza de nosotros, porque está escrito. Nosotros nos avergonzamos a veces de dar testimonio, de hacer cosas que deberíamos no hacer, pero Él no se avergüenza, porque si no estaríamos liquidados. Por eso damos gracias a Dios en Jesucristo por lo que Cristo hizo, porque realmente en la medida que usted vaya creciendo en comprender y dimensionar realmente todo lo que es la obra que Cristo hizo, ahí se va a empezar a dar cuenta que vale la pena servir a Dios, vale la pena ponerse al servicio del reino de los cielos. Hablo como cristiano, para que la gloria de Dios se muestre. Mire usted, no tiene que ir a predicar, no le estoy diciendo yo quiero hacer porque Dios lo manda, vaya, pero digo eso, no. Que la gloria de Dios se muestre como testimonio en su vida. Mire usted no tiene que salir a predicar, usted tiene que hacer diferencia. La gloria de Dios donde usted pisa, ¡pum!, le lloran las bendiciones, cambian las condiciones que pueden ser malas por cosas buenas, porque Dios es bueno. De eso se trata. Bueno, vamos a orar y terminamos. Vamos a cerrar esta reunión. Vamos a orar por esto. Ya lo estuvimos haciendo, pero vamos a orar. Después también vamos a orar por diezmos y ofrendas y ya cerramos esta reunión. Si lo podemos poner de pie en instante, de paso se mueve un poco lo que estamos aquí. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, una vez más. Señor, no queremos tener las defensas bajas. No queremos estar en esa condición de vulnerabilidad. Porque cada vez que tenemos que enfrentar problemas y dificultades,
Muchas veces nuestra fe está ensuciada. Señor, saca de nuestra naturaleza humana todas las brechas, todas las puertas abiertas, está ensuciada. Señor, saca de nuestra naturaleza humana todas las brechas, todas las puertas abiertas que hayan dejado secuelas de todo nuestro andar hasta el día de hoy, y que puedan ser usados en circunstancias en contra de nuestras vidas. Señor, ante tentaciones, ante situaciones conflictivas que tenemos que enfrentar, ante decisiones que tengamos que tomar. Espíritu Santo, en esta tarde, Señor, consume con tu fuego y con tu poder, opera, cierra esa puerta y consume toda esa vulnerabilidad que podamos tener en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y Espíritu Santo de Dios, soltamos la gloria de tu presencia, la investidura de la armadura de Dios para que se siga fortaleciendo nuestras vidas, y la coraza de la fe que apague todos los dardos que se han apagado realmente, que ni siquiera entren, que no pasen ese escudo de la fe, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y Espíritu Santo de Dios, nosotros te damos gracias, Señor, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Espíritu Santo, te pedimos que bendiga también toda la fase económica en nuestras vidas, nuestros trabajos, empresas, comercios, industrias, profesiones, labores, actividades, emprendimientos. Señor, reprendemos toda maldición de devoración, toda maldición de despojo, de robo y de saqueo. Señor, toda condición de espíritu de miseria, de pobreza y de escasez sea echado fuera de nuestra vida. Y Señor, bendice la economía de nuestros hogares, bendice los diezmos y las ofrendas, bendice todo lo que emprenden, todo lo que toca en nuestras manos, todo lo que emprendemos, sea para honrarte con la primicia de los frutos. Primero que nada, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo de Dios, deshace toda condición de maldición que quiera venir, que quiera atacar nuestra vida. Espíritu Santo, nosotros bendecimos las autoridades, no avalamos todo lo que es corrupción, todo lo que es transgresión. Corta el despojo, el robo y el saqueo que pueda venir en las tarifas de servicio, en los impuestos, que puedan venir en las tarifas que nos cobran por los servicios de luz, de agua, por todas esas situaciones que muchas veces vienen con devoración. Señor, que tu Espíritu Santo, a través de tu justicia, que es por fe, esté decretando a través de nuestra vida, y lo hacemos en tu nombre. Que se huya de nuestra vida, que se corta todo riesgo de ser despojado y robado, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Nosotros te damos gracias, Señor, encomendamos nuestros hogares, encomendamos lo que tenemos que hacer en este lugar, el tema de las cortinas, bueno, todo lo que tenemos que hacer en este lugar, la iluminación, las cortinas, todo lo que tenemos que hacer, lo encomendamos al poder del milagro, a tu prosperidad, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Nosotros te damos gracias, Señor, y te decimos amén, Jesús. Amén.